¿Por qué escribir una historia de Taiwán? Porque la isla de Taiwán siempre de una o de otra forma ha estado girando alrededor del continente. Siempre ha estado presente dentro del contexto de lo que es propiamente China. Ya desde 1684, Taiwán se convierte en una prefectura de la provincia de Fujian y después ya a fines del siglo XIX se convierte en una provincia china. Pero todo este proceso fue largo, con muchos contratiempos. Por eso, desde que en la década de los 90 yo empecé a trabajar sobre Taiwán, cuestiones políticas, económicas, me interesó mucho hacer una historia global de Taiwán. Por eso es que en este libro vamos a encontrar desde los orígenes hasta todo este proceso en el que se va convirtiendo en parte de China. Y después, en 1895, cuando se da la guerra sino-japonesa y China pierde, entonces Japón se queda con Taiwán como colonia y por 50 años Taiwán va a ser colonia japonesa. Eso la va a marcar de una o de otra manera, la va a hacer diferente a los chinos del continente. Cuando regresa China en 1945 va a ser un proceso traumático para los taiwaneses. No saben ni uno ni otro lado cómo enfrentar esa nueva unión. Y lo que va a suceder es que los taiwaneses se van a sentir otra vez ciudadanos de segunda clase. Y después, cuando el gobierno nacionalista encabezado por Chiang Kai-shek es derrotado por el Partido Comunista Chino en 1949 y toma como refugio la isla de Taiwán, ahí se convierte la isla en sede del gobierno nacionalista, hasta la fecha. ¿Por qué? Porque el gobierno nacionalista fue ayudado por Estados Unidos para permanecer ahí. El Partido Comunista no pudo tomar la isla para unificarla con el resto del continente. Y entonces vamos a ver cómo se desarrollan lo que algunos historiadores y políticos han llamado las dos Chinas, ¿no? Porque por un lado tenemos el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek en Taiwán y por el otro pues el gobierno del Partido Comunista en el continente. Pero lo interesante de todo esto es que va a haber una pugna aguda entre ellos hasta que en la década de los 70 logra prevalecer la República Popular China, aislar internacionalmente a Japón. Y entonces es cuando vemos que se empieza a dar un proceso de cambio en Taiwán. Y ese cambio es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al morir Chiang Kai-shek y empezar a liderar el Partido Nacionalista y el mismo gobierno, su hijo Yang Jing-guo, él se va a dar cuenta en la década de los 80 que es necesario cambiar, que es necesario abrir el sistema que había estado muy, muy cerrado, era un sistema sumamente autoritario, y empezar a llevar a cabo una reforma democrática, que va a continuar su sucesor, Lee Teng-hui, en la década de los 90. Este proceso va a ser muy, muy interesante, porque va a llevar a Taiwán a ser realmente un estado con una democracia. Y eso le va a ayudar mucho a Taiwán a mejorar su imagen en el exterior. Pero aquí hay un punto muy interesante que yo hago manifiesto en mi libro, y es que hay muchas coincidencias entre lo que pasa con el Partido Revolucionario Institucional en México y lo que pasa con el Partido Nacionalista o Kuomintang de Taiwán. Ellos van a seguir un proceso similar en el que de un autoritarismo se van a ir abriendo hacia la democracia, en donde la oposición va ganando espacios. Y por ejemplo en Taiwán vamos a ver cómo en 2000 se da un cambio de gobierno en donde la oposición del Partido Democrático Progresista toma el poder, como aquí en México lo vimos, ¿no? Como el Partido Acción Nacional quita del poder al Partido Revolucionario Institucional y logra establecer un nuevo gobierno. O sea, fueron procesos muy, muy similares. En Taiwán lo que va a ocurrir es que después de 8 años en que gobierna la oposición, van a haber muchos errores de parte de la oposición, hay corrupción también,
y eso hace que en 2008 regrese el partido nacionalista a gobernar a Taiwán, y es el que sigue gobernando ahorita. Entonces, también aquí vimos cómo en 2012 el Partido Revolucionario Institucional vuelve a poder. Entonces, esto es muy interesante para poder entender también cómo los regímenes, aunque estén en países separados, bueno, lejanos, pero tienen ciertas similitudes que son interesantes de ver. Y por eso yo digo que para el lector mexicano, esa parte de mi historia va a ser muy interesante. Por eso es que, bueno, yo invito al público en general, a los académicos, que revisen mi libro, que lean mi libro, porque yo creo que va a ser de gran interés para ellos.